O si no, hagamos una cosa mejor. Que quiero ver váyase de lado. No tengo que decirle que viendo el partido y escuchando. No voy a escuchar. ¿Sí? ¿Está bien? Les doy permiso. Les pongo asistencia. Les pongo asistencia y se van. No hay problema. No me molesto. Pero peor sería que están viendo el partido y no me están escuchando. Ok. Alarcón. Presente, doctor. Auca. Los hijos pródigos se han Vamos a quitar para lo siento. Muy bien. Vamos a hablar de sepsis neonatal. Quizás esta es una de las patologías más graves que hay en el periodo neonatal, ¿no? Porque la tasa de mortalidad es alta en recién nacidos, lógicamente porque tiene un sistema inmunitario bastante inmaduro y por lo tanto ineficiente. Y es una de las 4 primeras causas de mortalidad neonatal. Si no, no se gusta. El documento que tiene el pechito arriba. El segundo, empezando de arriba. ¿Este? Ajá. Así se llama. Nada. Parece que no está conectado. En el 6 y 10 van a encontrar una serie de diagnósticos, ¿no? Lo que pasa es que a veces ponemos solamente el P36, sepsis bacteriana, o el P36-9, sepsis bacteriana de recién nacido no especificada. Pero no podemos poner esto, ¿no es cierto? Deberíamos tratar de llegar al diagnóstico etiológico de la sepsis. Por cualquiera de microorganismos, sean gram positivos, gram negativos, ¿no? O anaerobios. Y hay mucha controversia sobre las definiciones y en las guías y en las revisiones de los diferentes revisores de evidencia, pues va cambiando el año a año. ¿Qué es una sepsis? Es un síndrome, ¿no? Es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Producido por una proliferación de bacterias, virus, hongos. O sea, hablar de sepsis no solamente es hablar a nivel bacteriano, y que se manifieste dentro de los primeros 28 días de vida del recién nacido. ¿Qué es temprana? Cuando esta infección es manifiesta en las primeras 72 horas de vida, ¿no? Primeras 72. Generalmente son de transmisión vertical, significa que va a contraerse de madre a niño, sea antes, durante el parto. Y la sepsis tardía, después de las 72 horas. La sepsis tardía puede ser de transmisión vertical, que es de inicio tardío, o más frecuentemente puede ser de transmisión horizontal. ¿Dónde va la transmisión horizontal? Durante la hospitalización de nosotros hacia los bebés. O sea, nosotros somos unos causantes de la sepsis nosocomial. Y para eso tenemos que utilizar la bioseguridad en neonatología, principalmente el lavado de manos y la asepsia y la antisepsia, ¿no? Antes de tocar al niño, antes de hacer un procedimiento, después de tocar al niño, después de contacto con secreciones, después del entorno del paciente. Ya saben los 5 momentos del lavado de manos.
que también lo hacemos en los procedimientos, ¿no? Y también puede ser tardía cuando el niño se va a su casa o a su comunidad y después regresa con una infección de tipo comunitario. Se le contagiaron, ¿no? Entonces, sepsis vertical es madre-hijo. Sepsis intrahospitalaria o una transmisión horizontal adquirida después de los 2 días de hospitalizado, o sea, al tercer día. Esa es una de las características que hay que tener en cuenta. Sepsis probable cuando hay antecedente, cuadro clínico, ¿no? Que haya signos clínicos de sepsis, con pruebas de laboratorio alteradas. Sepsis confirmada, a lo anterior, que ustedes le pidan un hemocultivo, un unicultivo o un líquido cefalorraquídeo de cultivo y que salga positivo, ¿no? Y sepsis clínica solamente cuando se queda con la clínica y todos los cultivos son negativos. La incidencia va a variar, ¿no? Y va a variar dependiendo de dónde está el niño, en qué país, en qué hospital. De repente no es lo mismo que esté en Cerro de Pasco o en Madre de Diosa, que esté en Lima o que esté en Arequipa, ¿no? Donde hay mejores infraestructuras, mejor equipamiento, mejor métodos de diagnóstico, mejor capacitación también muchas veces de la gente, ¿no? La incidencia es de 1 a 5 en 1000 y responsables del 15% de las muertes neonatales. Estamos hablando de sepsis comprobada. La mayoría de sepsis, ¿en qué se queda? En sepsis probable, que es la sepsis clínica, ¿sí? 15% de las muertes neonatales a nivel nacional. Entonces, son 4 grupos que yo tengo en mortalidad. Prematuridad relacionada sobre todo a síndrome de distrés respiratorio, sepsis neonatal, asfixia perinatal y malformaciones congénitas. La incidencia acumulada de sepsis temprana con cultivos positivos, ¿no? Según datos del 2016, es 1.9 por cada 1000 nacidos vivos. En un hospital que reportó este estudio. Otro estudio reportó tasas de 2.46 de sepsis temprana en las unidades de cuidados intensivos. Pero sabemos que en las unidades de cuidados intensivos pues es mucho más el riesgo, ¿no? Por lo que están expuestos a una serie de procedimientos, ¿no? Entonces lo vamos a clasificar: sepsis temprana y sepsis tardía. La sepsis temprana, de inicio temprano, es sobre todo de origen vertical, significa transmisión del germen de la mamá al niño. Y la horizontal, generalmente, como les digo, de tipo nosocomial. También varían los gérmenes, ¿no? Los gérmenes varían. A nivel temprano, si estamos hablando de bacterias del canal del parto, tengo que hablar de Streptococo del grupo B, ¿no? O Streptococo agalactiae, los 2 nombres que tiene. Y bacterias gram negativas, ¿no? Como la E. coli, la Klebsiella, la Serratia. Pero también tenemos gram positivos, como el estafilococo. A nivel tardío, principalmente es el estafilococo epidermidis. Y por ahí siempre se me mete un estafilococo meticilino resistente, que es el estafilococo aureus, y en las cuales hay resistencia a los antibióticos que habitualmente vamos a utilizar de primera línea en recién nacidos.
También está la Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, otro tipo de gérmenes. La mortalidad es más frecuente en la temprana que en la tardía. 10 a 30% versus 10 a 15%. La que está relacionada más a una asociación entre sepsis y meningitis, porque hay una asociación fuerte, casi el 30% de sepsis con meningitis es en sepsis tardía. Entonces, todo es una deducción, ¿no? Yo digo, si esto no está asociado a meningitis, acá en el protocolo de sepsis no está la punción lumbar, ¿no? Pero sin embargo, en la sepsis tardía sí está la punción lumbar para descartar. ¿Cuáles son las secuencias que hay en cuanto a la producción de la sepsis? Es una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? La sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica, en las cuales hay liberación de una serie de sustancias proinflamatorias e inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Hay una cascada de la inflamación en un proceso de sepsis. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una inflamación a nivel sistémico? Hay un estrés oxidativo, por lo tanto hay una falla en la entrega de oxígeno, ¿no? Y se genera una disfunción multiorgánica. Esta disfunción multiorgánica hace que ustedes puedan tener a veces diferentes apreciaciones en el cuadro de sepsis. Por eso yo siempre digo, la sepsis es preferentemente un cuadro clínico, de diagnóstico clínico. Si falla, por ejemplo, la entrega de oxígeno, hay hipoxia, ¿no es cierto? Tisular. Puede que ustedes tengan saturación del 95%, saturación de oxígeno del 95%. Pero ese glóbulo rojo, esa hemoglobina que va llevando el oxígeno hacia los tejidos, llega a los tejidos y por el estado de acidosis metabólica, ¿qué es lo que hace? Se regresa con el oxígeno. A pesar de que puedan ustedes ver 95% de saturación. Y a eso se llama hipoxia, que es diferente a hipoxemia, ¿no? La hipoxia, cuando hablo de hipoxia, estoy hablando de hipoxia tisular de la célula. Por lo tanto, la célula no recibe oxígeno y por lo tanto tiene alteración a nivel del metabolismo celular. ¿Qué es lo que hace la célula? No tiene oxígeno. Para su metabolismo, ¿qué hace? Vía anaeróbica. Entonces comienza a producir energía a través de la vía anaeróbica. Comienza a desdoblar la glucosa a partir de la vía anaeróbica, ¿no? Entonces hay la glicólisis aeróbica y anaeróbica. Y si no hay oxígeno, por la vía anaeróbica va a producir ácido láctico, y viene la acidosis metabólica, ¿sí? ¿Qué es lo que favorece el desarrollo de sepsis neonatal? La inmadurez del sistema inmune, en general, ¿no? Empecemos desde la inmunoglobulina G, que es la que pasa a través de la placenta y va a proteger naturalmente, pasivamente, al neonato. Lo va a proteger, por eso el niño, como no tiene todavía mucha reacción inmunitaria, pues está dependiendo de una inmunidad pasiva, ¿no? Tiene
inmadurez de todos los mecanismos inmunes, desde la fagocitosis, desde las actividades del C3 o del complemento 3 o de los linfocitos T, ¿no? De inmunidad celular. La exposición a los microorganismos del tracto genital materno. La infección amniótica es una de las principales causas de sepsis neonatal. ¿Por qué? Porque al tener una infección amniótica, que puede ser con membranas íntegras o con membranas rotas, el niño es el que está expuesto y va a desarrollar precozmente una infección, ¿no? Por el contacto con estos microorganismos. El prematuro también. El prematuro es aún mucho más inmaduro, por lo tanto, su inmunidad no va a contener la infección a un solo sitio, por eso es donde generalmente hacen sepsis, ¿no? Siempre hay un foco de entrada, sí, pero hacen sepsis, la infección es generalizada. El parto prematuro muchas veces es desencadenado por una infección intraamniótica, por ejemplo una colionitis. Siempre hay que preguntarse cuando nace un prematuro, ¿por qué nació prematuro? Porque puede que haya una infección que haya desencadenado todo el trabajo de parto, ¿no? Otros factores durante el parto. Lesiones a nivel del piel, porque esto puede ser una puerta de entrada para las bacterias, ¿no? La colonización materna por estreptococo del grupo B. Y hay muchos países ya que han establecido un programa de screening, de detección o de tamizaje de estreptococo del grupo B, ¿no? A partir de las 28 o 30 semanas. De tal manera que ya sabe quién son portadores de estreptococo del grupo B. Fiebre materna, y muchas veces no sabemos el foco de esa fiebre materna durante el parto, lógicamente. Trabajo de parto en prematuros, la coliomionitis, ¿no? RPM mayor o igual a 18 horas. Procedimientos invasivos, todos los procedimientos lo que hacemos. Apenas nace un bebé, y si es prematuro o si nace mal que justifique una hospitalización, lo primero que todos van a tener es un catéter periférico, que es lo más inocuo, o un catéter umbilical, ya que es más central, o una aspiración continua de secreciones, o un sondaje vesical, o una intubación endotraqueana y ventilaciones. Hay ventilaciones invasivas y no invasivas. Después a todos estos les ponemos también al NPT, nutrición parenteral, que es una entrada también en la mezcla. Es un riesgo. O drenajes o punciones torácicas, ¿no? La exposición postnatal. Ya esto va el hacinamiento, ¿no? El hacinamiento se refiere a cuántos niños yo tengo y en qué metraje, ¿no? Si yo tengo uno al lado del otro, la posibilidad, si yo tengo una plétora hospitalaria, significa muchos niños hospitalizados más allá de la capacidad, el mismo personal se ve abrumado y pierde un poco las medidas de bioseguridad que se tienen que tener, ¿no es cierto? El hecho de que los niños, sobre todo, mientras más prematuro, la estancia hospitalaria es mayor. Mientras más días esté, más riesgo tiene de que tenga una infección de tipo nosocomial, de esos gérmenes bravos, ¿no? Y las pobres defensas, ¿no? A nivel de la piel del niño, que de por sí es una piel delgada, el celular también es escaso, es más fácil que entre por piel, ¿no? Y la presión antibiótica. Por eso es importante empezar de abajo
no empezar acá con los antibióticos, ¿no? Y por eso hoy día solamente yo les voy a hablar de ampicilina y nosotros en el hospital de primera línea también utilizamos ampicilina y gentamicina de inicio. Ya en casos especiales o que no responda o me llega un antibiograma después del hemocultivo en los cuales es resistente, porque hay muchos microorganismos resistentes, ahí tengo que rotar el antibiótico. Pero ¿cómo evito esto? Justo evitando los antibióticos de muy amplio espectro, empezando de abajo. También hay que descartar infección por hongos, ¿no? La sintomatología de una sepsis es inespecífica y ustedes van a analizar este cuadrito, que esta presentación ya saben que está en el aula virtual. Es variable, ¿no? Yo tengo diferentes signos y síntomas, por lo tanto, no me dice esto es patognomónico o es característico de solamente sepsis neumónica. Inestabilidad de la temperatura, que puede ir para arriba o para abajo, ¿no? La frecuencia cardíaca pues es muy variable, puede ir desde 90 hasta 180, ¿no? Puede ir las variaciones. Igual que la frecuencia respiratoria. Cuando hablo más de problemas de sepsis, cuando hay taquicardia y cuando hay taquipnea. Para abajo también, si hay bradipnea, pero con trabajo respiratorio, está el niño quejándose, o hay bradicardia que no recupera, igual voy a pensar. La letargia, por ejemplo, esta es una para mí, después de ser puesto. La letargia para mí es uno de los más importantes, pero hay que analizar esa letargia. La letargia es un niño hipoactivo, hiporreactivo, hipotónico, llanto débil, de succión débil, que no reacciona, ¿no? Es la que yo entro al servicio y la enfermera me dice, doctor, este niño no lo veo bien, no luce bien. Entonces, ese niño va a tener probablemente mayores riesgos de hacer una sepsis severa. Pero hay que tener en cuenta que un niño normalmente después de lactar también se puede quedar medio hipoactivo, ¿no? O después del baño también. La presión arterial, básico, ¿no? Porque acá esto me va a definir si solamente es una sepsis neonatal o de repente por la sepsis me hace shock. Y ahí estaríamos hablando de shock séptico. El llenado capilar. ¿Cómo hacen el llenado capilar? Bueno, así como un adulto en la uñita, ¿no? ¿Qué uñita? Me van a saber. Hacen en la palma o en la planta del pie y ustedes hacen esto. ¿Qué van a ver ahí? ¿Qué tan rápido se llena? ¿No? El llene capilar. ¿Eso qué me da? La perfusión. La perfusión, la irrigación, ¿qué me da? La presión sanguínea. ¿Sí? Es una medida indirecta. Entonces, aquellos que retardan, significa que hay una hipoperfusión, hay una hipooxigenación. Ya se imagina toda la cascada de las sepsis que están por ahí. Lactato, que sea más de 3 milimoles por litro, ¿no? Y hay que sospechar ahí, que no pase de 3. Un hemograma también hay que saber interpretar. Yo puedo tener en promedio entre 9.000 a 25.000, pero tengo límites. Hay algunos autores que le dicen, muy bien, recién nacido, ¿sabes qué? Los leucocitos son normales hasta 30.000. Por lo tanto, después de 30.000 recién pueden hablar de leucocitosis. La diferencia, fíjense, del adulto, ¿cuál es lo normal? 5 a 10. 5 a 10.000, ¿no es cierto? Acá no, puedo tener hasta 30.000.
y abajo hasta 5.000 para hablar de leucopenia y leucocitosis. Sacamos también la cantidad de neutrófilos inmaduros, que es lo que nos da la desviación izquierda por la producción de neutrófilos que todavía no han madurado, que por la presión de la infección saben matar. ¿Sí? Igual las plaquetas, si bien es cierto, la definición de trombocitopenia es menor de 150.000, pero para sospecha de sepsis, 100.000. PCR, más de 10, que es diferente a un adulto que 6, ¿no es cierto? Pero para nosotros darle valor a la proteína C reactiva, acá lo especifican para evitar una confusión cuando yo pongo las siglas, que puede ser también como reacción en cadena de la polimerasa. Acá estamos hablando de proteína C reactiva, ¿no? Para infección. O valores más allá de 8 de procalcitonina, que es otro reactante de la fase aguda de la inflamación. Varían, ¿no? Yo necesito por lo menos 12 horas, mínimo 12 horas, para tener una reacción de proteína C reactiva, una vez que empieza la infección. En cambio, si utilizaría un interleuquina 6, que es otro mediador inflamatorio, 6 horas de inicio de infección ya me puede salir positivo. Pero no lo tenemos. Entonces hay clínica inespecífica. Acá les pone ese cuadrito, me pareció interesante. ¿Por qué? Porque les dice a los más frecuentes, a los menos frecuentes. Pero de todo lo que hemos hablado en la clínica, que ya sabemos que es inespecífica, pues fíjense, hipertermia, dificultad respiratoria, taquicardia, letargo, mala alimentación apnea, bradicardia, mala perfusión, vómitos, ictericia, ya va bajando hasta ahí. Patología. Tenía un profesor que me decía, si bien es cierto, es inespecífica, hay 5 puntos cardinales para sospechas. Uno es temperatura. Y ahí la tenemos. Primero. El otro es dificultad respiratoria. Y ahí lo tenemos. Dificultad respiratoria. El otro es hepatoesplenomegalia. Pero la hepatomegalia, fíjense, está acá. El otro es la mala perfusión. Pero la mala perfusión, que está acá también, es a veces un signo tardío de sepsis. Como signo tardío, o sea, cuando ya está la sepsis bien establecida. Y el otro es la letargia, que se está acá. Entonces, más o menos tenía esa idea, pero que está dentro de los más frecuentes, ¿no? También cómo se presentan de acuerdo al tipo de sepsis, en precoz tardía. Y ahí tienen los más frecuentes: apnea, fiebre, dificultad respiratoria, hipoxia, mala alimentación, letargia, irritabilidad, hipotermia y la actividad o letargia, ¿no? Hasta ahí, fíjense, tienen ustedes para identificar a una sepsis tardía, o sea, temprana. La sepsis tardía puede ser o nosocomial o comunitaria. Después de las 72 horas, ¿no? Que inicie cuadro clínico, que inicie sintomatología después de las 72 horas. Por lo tanto, estos niños pueden estar en el hospital o pueden estar en su casa y regresar. Entonces, siempre hay que hacer una buena anamnesis para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y un buen examen físico también. Los cambios en horas de un niño pueden ser de vital importancia para identificar precozmente un cuadro de sepsis. Hay que sospecharlo. Ante la sospecha, ustedes vean, cuadro clínico, ustedes dicen sepsis probable, porque estamos hablando por clínico, o sepsis clínica, si quieren.
¿Cuándo debo tener yo resultados de hemocultivo? Después de 48 horas. Y decidir cambiar, continuar, suspender. Muchas veces pedimos un análisis. Y todos te dicen, doctor, ¿le pedimos hemograma PCR? Claro, pedimos hemograma PCR. Sí, pero no sabemos interpretar un hemograma. Por eso les doy los valores. ¿Claro? Bueno, para que ustedes me digan, oye, estos leucocitos. Pero ¿qué es lo que pasa con los leucocitos? Si bien es cierto, en la primera semana es 30.000, en la segunda no es lo mismo. ¿El valor? Va, 25.000, después 20, después 15. 12.000 es al mes. O sea, ya se está regulando con los valores del adulto. Hay un índice que se llama el índice infeccioso de Oski, que se hace con los neutrófilos inmaduros, que son los callados más metapielonocitos, sobre los neutrófilos totales, que son los neutrófilos inmaduros más los segmentados. Entonces, yo puedo tener la lectura del hemograma en forma porcentual o en forma absoluta. Ahí me da el hemograma, me da una cosa. Entonces me hacen inmaduros sobre totales. Divídanme eso, ¿no? Inmaduros sobre totales. Y eso no debe pasar generalmente de 0,10. Para un prematuro menor de 32 semanas, mi rango es 0,2. Para un niño a término va a variar de acuerdo a la edad. Ya les dije, ¿qué pasa con la edad? Va avanzando los días y se van normalizando estos valores a la del adulto. En un niño a término de 0,24 horas, este índice es 0,16 y después va bajando. Fíjense, de 5 a 28 días, 0,12. O sea, para darle yo un significado patológico tendría que estar por encima de estos valores. ¿Sí? Igual para prematuros. Para todos los niños, más de 0,2. Ya, ahora, si es más de 0,3, ya tiene una sensibilidad del 91%. Significa, a ver, lo primero, acá voy a hablar mucho de sensibilidad y especificidad de las pruebas. ¿Qué es sensibilidad? ¿Qué entienden por sensibilidad de una prueba? Es la capacidad que tiene una prueba de que no es negativo cuando no tiene sufrimiento. Es la capacidad que tiene la prueba para detectar casos positivos. Al revés, ¿sí? Para los positivos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo digo, si este índice es de mayor de 0,3, la sensibilidad 91%, quiere decir que ese dato puede identificar al 91% de niños que tienen sepsis. ¿Sí? La especificidad es al inverso. Si yo digo, tiene especificidad de 80%, significa que me va a identificar al 80% negativo, va a identificar al 80% que no tienen sepsis. Y de ahí viene el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. ¿Sí? Por ejemplo, el siguiente. Vamos a hablar de PCR. La PCR es una proteína, ¿cierto? ¿Que se produce ¿dónde? En el hígado. No es una proteína. Y este reactante de fase aguda de la inflamación aparece después de las 12 horas de iniciado el proceso inflamatorio. Ojo, y esto les sirve a ustedes para cualquier proceso.
más de 12 horas de un estímulo inflamatorio, ¿sí? Tiene un pico de producción a las 36 o 48 horas, y ahí disminuye. También me sirve para ver cómo va la respuesta a mi tratamiento. Si yo hago un tratamiento por una sepsis bacteriana, ¿qué espero? Que a las 24 horas comience a bajar. Porque la vida media de esta proteína es 19 horas. Desciende casi el 50% tras un tratamiento. Tiene que ir bajando. O sea, es un fiel predictor ¿de qué? De la eficacia del tratamiento antibiótico. De que sí es sensible, ¿no? Ese antibiótico, ese germen al antibiótico que yo le empecé. Y está elevado en el 50-90% de los recién nacidos con infección bacteriana sistémica. Fíjense, el PCR tiene una sensibilidad de 60-82%. ¿Qué significa? Que es positivo en el 60-82% que tienen sepsis. Fíjense la especificidad. Del 93 al 96%. Quiere decir que si me sale negativo, en el 93 al 96% de los casos, yo puedo asegurar que no tienen infección. ¿Sí? ¿Me están entendiendo lo que es sensibilidad y especificidad? O sea, ¿la PCR es más sensible o más específica? Tiene más especificidad y sensibilidad. Quiere decir que si me sale negativo, tengo más seguridad que no tenga sepsis. A que me salga positivo, y digo, oye, sí, no tiene sepsis, pero me está identificando de repente, me está evitando identificar otros casos. Entonces ahí tengo un problema, y de repente sí tiene. Y ahí va la unidad con la clínica. Siempre yo tengo que tener, para el diagnóstico de sepsis, debo tener un antecedente, debo tener un factor de repente asociado. La prematuridad es un factor asociado. Lesiones en piel es un factor asociado. La RPM, la coriomionitis, la fiebre materna, son factores asociados que ya se conocen. Entonces, la PCR seriada sí aumentan la sensibilidad, ¿no? Como tiene una baja sensibilidad, yo le puedo pedir cada 12 o cada 24 horas. Entonces eso me mejora, ¿no? Ese es el valor predictivo negativo de la PCR. 99%. En las cuales puedo estar seguro de que no tiene. Me sale negativo, pues sí, no tiene. Y si tengo un cuadro clínico negativo, a pesar de que tenga antecedentes de infección, ¿no? ¿Cuál es el gold estándar? Hemocultivo. Es lo que me va a permitir comprobar la sepsis, ¿no? Es la definitiva. ¿Cuántos tomamos? 2 mínimo. Diferentes sitios. No voy a tomar dos frascos del mismo lado que tomo la muestra. Tengo que ser de los dos brazos o a nivel miembros inferiores también. La idea es incrementar la sensibilidad, y eso ocurre porque a veces yo voy a averiguar, paso visita, voy al sistema, en el sistema nos informan, ¿no? En el hospital ya se ha automatizado bastante los resultados. Así que al día yo podría averiguar y cómo va el hemocultivo. Es automatizado, ni siquiera hay una persona que va, sí lo vigila el sistema, pero no es que me tiene que poner qué germen es. El sistema me informa. Es positivo, no me dice por ejemplo, pero me dice está creciendo. Es positivo a gran positivos o a gran negativos. A los 2 días ya me está informando eso. Entonces, si está negativo, el niño está asintomático, yo empecé porque tenía alguna coriomionitis, yo puedo decidir o continuar o suspender la actividad.
Entonces, siempre hay que tomar hemocultivos, 2 hemocultivos, ¿sí? De diferentes sitios, mínimo 1 mililitro, ¿no? De cada botellita. Si está con vía central, se puede aprovechar la vía central 1, pero siempre el otro tiene que ir de otro sitio que puede ser periférico. El problema es las dudas. Y nosotros hemos terminado de revisar nuestra guía el año pasado, en diciembre más o menos. Y siempre hay las dudas, ¿no? Y tengan en cuenta que trabajo con 14 médicos, entre pediatras y neonatólogos en el servicio del hospital. Y cada quien pues, a veces quiere hacer valer sus criterios, ¿no? Y por eso se hacen las guías, ¿no? Para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces las preguntas que siempre yo les pongo, les decía, muy bien, la guía me tiene que responder a que yo, ¿cuándo voy a iniciar antibióticos? ¿En qué casos voy a iniciar antibióticos? ¿Le hago punción lumbar o no? Y ustedes ya saben ¿no es cierto? ¿Cuándo voy a considerar punción lumbar? Sepsis tardía. ¿Qué antibióticos? Ustedes ya saben, ¿qué antibióticos? Ampicilina, gentamicina, no me salgan de eso. ¿Eh? Y las referencias, ampicilina, gentamicina, no será problema. ¿Cuándo suspender el antibiótico? Porque no es la idea de iniciar antibiótico y de repente 7 días y nadie le quita el antibiótico. Y los hemocultivos salieron negativos y el niño está asintomático. Entonces ahí también tengo que responderme yo a esas preguntas, ¿no? Entonces el inicio, cuando yo decido iniciar un antibiótico, y cuando ustedes me van a iniciar, acá estamos hablando de antibiótico-terapia empírica. ¿Por qué es empírica? Porque no sé germen, no conozco qué germen es. Por lo tanto, yo tengo que utilizar antibióticos que me cubran gram positivos y gram negativos. Los dos. ¿Sí? ¿Qué factores de riesgo materno tendremos en cuenta? Poliomielitis, infecciones. RPM, pero en todos los niños, en prematuros menores de 35 semanas en nuestra vida. Pero en la obtuve he encontrado, incluso ellos lo ponen menores de 24. ¿Por qué? Están sumando 2 riesgos. Uno es por la prematuridad y el otro es por el RPM prolongado, mayor de 18 horas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo RPM prolongado y el niño tiene 35 o más semanas? Y está asintomático. ¿Qué hago? Lo observo. Solamente lo observo. Está asintomático. Y espero los 2 días que va a estar en observación con su mamá para poder decir, el niño está de lo más bien, que se vaya, ¿no? Entonces, tengo que ver eso. Coriomionitis. El niño sale con líquido apestoso. Puede que recién ese rato haya roto bolsas, pero ya hay una infección intraamniótica. ¿Sí? Ese es un riesgo. Igual, puedo decidir iniciar antibióticos y a los 2 días, ¿qué hago? Si el niño está asintomático, si no creció nada en el cultivo, le suspendo y le doy de alta. Pero ¿qué pasa si el niño está con clínica? Le inicio antibiótico, factor de riesgo, clínica, yo le inicio antibiótico. Ya los 2 días veo el cultivo. ¿Qué creen que hacemos? Niño con clínica, que inicia antibiótico, factor de riesgo, clínica, inicio antibiótico, 2 días, cultivo negativo. Por la clínica completamos tratamiento por lo menos 5 días. ¿Sí? Pero si yo iniciaría sin clínica,
a los 2 días decido si por colio. 2 días decido si le voy a suspender. Y el examen, por examen clínico, entonces es importante, ¿no? ¿Qué clínica? Por laboratorio, igual, ¿no? Me puede salir un hemograma alterado, me puede salir un PCR elevado. Cuando decimos PCR elevado, más de 10. Tengan en cuenta eso, más de 10. Esto los he puesto por ustedes, ¿ya? De último. No importa Sí, que total. el exceso. Si ustedes, si hay duda, y le dicen o no le dicen, pero algo hay en los antecedentes, algo hubo en la clínica, pues inician un tratamiento antibiótico y los retiran. A los 2 días se evaluará y se decidirá si continúa o no. Ante la duda, iniciar tratamiento. Entonces, el régimen empírico no es tan empírico. ¿En qué se tiene que basar? En la epidemiología del lugar. Yo ya conozco por los hemocultivos que salen, ustedes saben que en menos del 40% de niños sépticos sale en realidad positivo de cultivo. ¿No es cierto? El rendimiento de hemocultivos no es al 100%. Pero yo ya sé qué gérmenes salen habitualmente. Entonces yo tengo que cubrir esos. Generalmente, a los gram positivos y gram negativos. Dentro de los gram positivos, que me agarre al estreptococo, y dentro de los gram negativos, a enterobacterias. Entonces, si yo tengo un recién nacidos con sepsis clínica de inicio temprano, una ampicilina más un aminoglucosa. ¿Cuál es el que utilizamos? Gentamicina. Muy bien. Apéguense a eso. Ampicilina, gentamicina. Sí. ¿Los aminoglucósidos solo generan autotoxicidad cuando están en prueba, ¿no? ¿O pueden Sí. generarse ahí? No, tienen las dos. No solamente ototoxicidad, nefrotoxicidad. Por eso van a encontrar, vamos a ver después el esquema de tratamiento no es igual, ¿cierto? Es largo, ¿cierto? Puede llegar hasta cada 48 horas en prematuros, justo por eso. Pero es el que te va a agarrar a los gram negativos, o sea, no podemos dejar de darle una aminoglucosa, sea gentamicina o sea también amicacina, ¿no? Que es el otro aminoglucósido que utilizamos, ¿no? Para recién nacidos con sepsis de inicio tardío, tal cual, igual. Una ampicilina más un aminoglucósido, ¿no? Para los que están hospitalizados, ahí vamos un diferente, ¿no? ¿Por qué varía en la hospitalización? Porque ya no estamos pensando en bacterias de tracto genital, ¿no? Bacterias a nivel de canal vaginal. Acá estamos empezando de bacterias a nivel intrahospitalario. ¿Y ahí qué tenemos? Estafilococcus. Y para eso, la opción ya sería una vancomicina, ¿no? Más una aminoglucosa en lugar de otros antibióticos. Ahora, si sospecharía de un MEC, una meningoencefalitis, ahí utilizaría más bien una cefalosporina de tercera, tipo cefotaxima, más una ampicilina. ¿Por qué? Porque los aminoglucósidos no atraviesan la arteria. Entonces los cefalosporinas de tercera generación, ¿qué es lo que hacen? Son derivados igual penicilínicos, ¿no es cierto? Pero su espectro es ampliado a los gram negativos y sí pasan a las cefaloporinas. Entonces utiliza una cefotaxima, ¿no es cierto? Con una ampicilina, siempre tratando
de mantener para los otros gérmenes. Entonces ya tengo gram negativos y también gram positivos. ¿Qué hacemos en esto que es bastante frecuente? Ruptura prematura de membranas. ¿Cómo lo definen? Porque a veces me ponen cualquier cosa en las historias. ¿Cómo es la definición operacional de RP? ¿Qué más? ¿Qué es RP? ¿Cómo no vas a saber? Ya hemos hablado desde el comienzo del curso de RP. Antes del parto. La ruptura de membranas antes del parto. Antes del parto. Del inicio. Pues estamos hablando de ruptura prematura. ¿No es cierto? Por eso es RP. ¿Qué significa prematuro? Antes del inicio. Eso es. ¿Qué es lo que me pone en la historia perinatal? Y al interno es el que llena la historia perinatal. Lo que ha dicho Hugo, antes del parto. Pero el parto puede durar 10 horas, se rompió a las 8 horas. Eso no es RPM. Es una ruptura espontánea de membranas. Cuando usan las primeras 2 horas de trabajo de parto, ustedes van a escuchar un término en los obstetras donde dice ruptura precoz de las membranas en el trabajo de parto. ¿No? Todo después de las 2 horas se puede romper. Pero si es antes del inicio del trabajo de parto, eso es ruptura prematura de membranas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo a un niño, fíjense, estos son decisiones basadas en evidencia. Entonces, yo tengo un niño mayor o igual a 35 semanas, RPM más de 18 horas, como único factor de riesgo, ¿no? Prematuro 35 a más, incluyendo la semana 35. En este caso no hago nada, solamente lo observo. Y tiene un grado de recomendación C dentro de la evidencia. En el segundo cuadrito me voy a bajar. Por lo tanto, menor de 35 semanas con historia materna de coriomionitis y fiebre materna, ¿qué hago? Hemograma, PCR, antigrosal y antibióticos empíricos. Le tomo análisis, todo. Hemograma, PCR, hemocultivos. Le empiezo tratamiento empírico. Quiere decir, ampicilina más gentamicina. Otro escenario. Tengo un niño a término con historia materna de RPM, más de 18 horas, y otro factor de riesgo, coriomionitis o fiebre materna, como llamo el examen físico. En este, fíjense, estoy aumentando, ¿se dan cuenta? Estoy sumando el riesgo. Acá también hago lo mismo. Le empiezo tratamiento previa toma de hemocultivo, hemograma, PCR. Siempre el hecho de que es un prematuro menos de 35 semanas, tomémoslos como un factor de riesgo adicional, por lo cual tratamos de empezar tratamiento empírico y a los 2 días decidiré. Si ese niño está asintomático, yo empecé solamente por riesgo, como en este caso de otra pierna, a los 2 días decido, a los que empecé. Si me sale negativo, suspendo el tratamiento. Si me sale positivo, completo el tratamiento de acuerdo al germen que haya encontrado. Entonces hay una serie de medicamentos que nosotros utilizamos en recién nacidos. Asociaciones de ampicilina, gentamicina, ampicilina, mirtazina,
o ampicilina cefotaxima en casos de MEC, ¿no es cierto? En meningitis hacemos generalmente este tipo de asociaciones. Oxacilina o vancomicina en casos de estafilococo. ¿Cuál es la diferencia? Estafilococo sensible y estafilococo meticilino resistente. Para estafilococo aureus, meticilino resistente. Vancomicina. Entonces yo tengo una serie de opciones de elección. Pero ustedes me van a utilizar solamente ampicilina gentamicina. ¿Sí? No me van a atracar por gusto. En sepsis tardía también me van a utilizar ampicilina gentamicina, ya les he dicho. En casos especiales en los cuales yo tenga sospecha de una enfermedad dérmica, por ejemplo, un impétigo, ¿no? Mixto, o un síndrome de piel escaldada, que es por estafilococo, ustedes me pueden utilizar esto: oxacilina, amicacina, vancomicina, amicacina, solamente si sospechan de estafilococo. Si no, ampicilina y gentamicina. Ustedes van a utilizar esto. Este es Neofax 2025. Varió al 2024, o sea, fíjense cómo varían las cosas, que el ciclo 2024-2 ese se llama Neofax 2024, que no había cambiado en los últimos 10 años el esquema de tratamiento. Pero para ustedes ha cambiado este año. Entonces el nuevo Neofax lo ha simplificado las cosas. El otro era un poquito más para niños de 29 semanas, de 29 a 32, de 32 a 36, a 35, a 35 para él. Esto lo he puesto acá en 2, que es menor o igual a 34 semanas y más de 34 semanas a más. Este es menor. ¿Qué me entienden acá? 33,6 días. ¿Sí? ¿Cómo? 34 semanas y un día ya no cumple. No, es que acá, a ver, sería en todo caso menor nomás 34, ¿no? Porque acá está 34 semanas a más, menor de 34. Vamos a cambiar eso. Pero lo cambio. Menor de 34 y 34 semanas a más. ¿Qué es lo que cambió? Mejor lo voy a comprobar. Esto recién ha cambiado. Así que tenemos que cambiar. Ojalá se mantenga 10 añitos. Ya, está bien. ¿No igual? Es menor o igual a 34. Es lo que ha cambiado. 34 semanas. 34 much or less. Significa 34 semanas o menos. Y el otro está greater than Rex. Más de 34. Entonces vamos a cambiar las que después. 24 y un día. El de abajo cambia. El de abajo. Mayor de 34 y un día. Supongo. Mayor. Mayor a 34. Ya está. Ya, así está.
Ya, entonces, solamente, como les dije antes, hasta el mes pasado, o hasta ahora incluso en el hospital, siguen manejando el esquema anterior. Ojo, recién les he comunicado que ha habido un cambio en la mañana, que ha habido una exposición sobre sepsis. Entonces les ha hecho el cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hasta el cambio de nuestra guía que recién hemos aprobado en enero. Sí, es en el anterior. Bueno, es que hasta ahí había la anterior. Como les digo, recién me he dado cuenta yo el día viernes. La guía 2026. Justo les ha tocado. Entonces, al otro, como les digo, había de 29, 32, 35 para el año. Y se dividía también en menos de 7. No había 75. Es una serie. Para ustedes da igual porque recién lo están viendo, así que van a ver no va a haber confusión. Para 7 días o menos, o sea, incluyendo el día 7, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí. Hasta la primera semana, 50 miligramos kilo dosis cada 12 horas. Por kilo por dosis. Menor igual a 34. De 8 a 28, 75 miligramos kilo dosis cada 12 horas. No varía la frecuencia, lo que varía es la dosis. ¿Sí? No varía la frecuencia, lo que varía es la dosis. Mayor de 34, no es mayor igual, mayor de 34 significa 35 semanas. Todos los niños, fíjense, todos, lo ha simplificado, de verdad es mucho más fácil. Todos los niños, 50 miligramos kilo dosis cada 8 horas. Todos. ¿Pero es menos? 50 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas. 28 días o menos. Pues porque solo Sí, hasta- ven. solo hasta los 28 días. Entonces, Desde que nació. si empieza el tratamiento con un menor de 34 semanas, digamos empieza a los 6 días y el tratamiento sigue hasta el 8º día, modifico la dosis o sigo tratando con inicial. Para algo está. Primero estás acá. ¿Qué edad gestacional? De 34 días. 34. Estos 34 entran acá. Después de los 7 días. 8 días va a entrar acá. Pero si empieza el tratamiento a los 6 días, o sea, tenía 6 días de nacimiento. Y según Un el día. tratamiento, tenía 6 días, así al tercer día va a cumplir los 8. ¿Ya? Y después al día siguiente no cambias. Modificaría la Es dosis. por edad de vida, no por tiempo de tratamiento. Igual que en sífilis, ¿se acuerdan? Es por edad de vida. ¿Y por qué es por edad de vida? Por madurez renal. Entonces, te da esto. Estos niños, se supone que su riñoncito, ¿cómo está? Desarrollado. Está un poquito más maduro. Entonces, por eso desde el inicio va por eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esto? Entonces, menor o igual a 34 y más de 34. ¿Sí? El otro no ha cambiado. ¿Qué es este? Esto no se van a aprender de memoria. Sí, con tu cuadrito al lado. Esto van a dar con su plagio al lado. Pero van a saber utilizar el plagio, ¿no es cierto? Van a tener que interpretar bien el plagio. Por ejemplo, yo les digo, a ver, tienen un niño de 8 días de vida, de 35 semanas de edad gestacional que vino al centro de salud con sospecha de sepsis. Ustedes como médicos me van a tener que hacer una indicación de tratamiento empírico para la referencia, ¿cierto? ¿Es una función que lo van a hacer, sí o no? Porque es su función. No les estoy pidiendo nada de otro modo, es su función como médicos generales. Por eso solamente exijo 2 medicamentos. 8 días. ¿Cuánto es?
50 miligramos de ampicilina, dosis. No, el bebé pesa 2.700. 8 días, 35 semanas. De ampicilina sería Sería 130. por 75 sería. Por dosis intravenosa cada 8 horas y de ejemplo sería 10.8. Cada. Tienen un niño de 33 semanas de 2 kilos 200 que tiene 3 días. ¿Cuál sería su indicación en la referencia? Diampi sería 110 ¿Cuál sería su indicación? 9.9 gentamicina. Gentamicina 9.9 miligramos cada Cada 36 horas. 36 horas. ¿Se dan cuenta? Ok. La idea no es que ustedes se aprendan esto. La idea es que ustedes sepan cómo usarlo, cómo utilizarlo, cómo guiarse. Por lo tanto, yo les voy a poner los cuadros de ampicilina, de gentamicina. Lo único que tienen que pensar es qué edad gestacional tiene, qué edad postnatal tiene, porque todo el resto está acá. ¿Se entiende? O sea, más fácil no puede ser, médico. La ventaja de la era digital, ¿no? Si ustedes me dicen que a mí me preguntaban esto, no, yo me lo tenía que saber acá todo. Obligatorio. Nada, no hay forma, ¿no es cierto? Tenemos que ser exactos en un neonato, si no le vamos a producir daño. ¿Sí? Acá también tiene el cuadro de oxacilina. ¿En qué casos sospecha de estafilococcus? ¿No? Que no sea meticilino resistente, pero si es un estafilococo aureus por ahí que sospechen que es meticilino resistente, le ponen banco misil. Bueno, esto es lo que ya les mencioné un poco. Si yo tengo cultivos negativos, fíjese en el escenario. Cultivos negativos, pero con recién nacido, con evolución clínica favorable. ¿Qué quiere decir? Que empecé por clínica, pero esa clínica mejoró, ¿no? Y hemocultivos positivos. Tratamiento antibiótico, por lo menos 7 días. Si hay pobre respuesta, si yo veo que a los 2-3 días el bebé no mejora, ahí tengo que ir a la segunda línea de antibióticos. Este niño para eso ya debería estar en el hospital, ¿no es cierto? Después de 2-3 días del tratamiento antibiótico. Niño con sospecha de infección con hemocultivos negativos, evolución clínica favorable, yo puedo suspender el tratamiento. ¿Cómo sospecho de infección? Una cólica, un RPV prolongado en prematuro, o por un PCR. Puedo sospechar. No estoy diciendo sepsis clínica, sepsis probable. Porque si yo empiezo por sepsis clínica o probable, tengo que completar tratamiento por 7 días, a pesar de un hemocultivo negativo. Entonces, recién nacido con sospecha de infección, con hemocultivos negativos y clínica sospechosa de infección, continuamos el tratamiento por 7 días, a pesar de los hemocultivos negativos. ¿Sí? Si hay pobre respuesta, siempre la segunda línea de tratamiento antibiótico.
sospecha de meningitis, mínimo 14 días, es lo que hacemos nosotros si la meningitis es por un gram positivo. Pero si es por un gram negativo, hasta 21 días. Para meningitis, esta asociación es muy buena. Y hasta muchos años el mismo esquema, felizmente no nos los cambia. Ampicilina y cefotaxima. Y por último, hablar un poquito sobre el shock neonatal. Shock. Para irnos de vacaciones. ¿Qué es shock? ¿Cuándo decimos shock? Choque. No sé cuál es compromiso. Hipotensión. Hipotensión. ¿Qué es? Es un compromiso de la presión arterial. O sea, si yo hablo de un shock hipovolémico, estoy hablando de una pérdida de volumen. ¿Sí? Si estoy hablando de un shock séptico, generalmente también hay una pérdida, pero también la parte de los procesos inflamatorios produce vasodilatación. Entonces es un shock distributivo. También hay shock cardiogénicos. Entonces, yo me voy a dedicar más a dos. Es un estado por disfunción circulatoria, ¿no? Debido a disminución de entrega de oxígeno, aumento de consumo de oxígeno y utilización inadecuada de oxígeno. Y esto se debe a que no hay una buena perfusión a nivel celular. Hipoperfusión significa hipotensión, disminución de la circulación. Si disminuye la circulación, van a encontrar ustedes cianosis, extremidades frías, pulsos filiformes, pobre llene capilar, acidosis metabólica, aparte de la hipotensión. Entonces, recién nacidos, ahí está tablita para medir la presión. Y la presión varía sistólica y diastólica, o esta es la presión media, dependiendo de la edad gestacional, ¿no? Si se dan cuenta, la presión aumenta conforme es mayor la edad gestacional, la PAM, ¿no? La presión arterial media. Y más o menos a partir de las 30 semanas o más, se puede relacionar con la edad gestacional, y hay algunos que dicen a partir de las 35 semanas. Y no debe bajar de ahí, ¿no? Significa que si yo tengo un niño de 36 semanas, su PAM debería estar en promedio 36. ¿No? Si está 40, 40. Si estaría en 44 semanas, significa que estoy hablando de un neonato de 28 días, significaría que debería estar en 44 milímetros de mercurio la presión. ¿Sí? Entonces coincide más o menos, pero es lo mínimo que debería mantener la presión. Entender un shock séptico significa empezar, en el caso de un niño con sepsis, desde que empezó, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con una sepsis? El estado de hipoxia celular a nivel de tejidos. Esa reducción del oxígeno, ¿no? Por parte de la célula. También hay un mayor consumo de oxígeno por parte de la célula. Y hay una utilización inadecuada de oxígeno por parte de la célula. Por eso le decía, ¿qué hacía la hemoglobina? Venía y se llevaba el oxígeno. Y no lo utiliza, no le entrega, no pasa la célula. Por lo tanto, el niño entra en un metabolismo
anaeróbico, lo que condiciona, ya sabemos, por la vía anaeróbica de la glicólisis, acumulación de ácido láctico, lo que provoca una acidosis metabólica, ¿no? Esta hipoperfusión tisular también produce una disfunción endotelial. Por lo tanto, hay una estimulación de las cascadas inflamatorias, en las cuales ya viene todo el aumento del factor de necrosis tumoral alfa, el aumento de interleuquina 1, interleuquina 6, ¿no? 8. Se activan todos estos y se comienza a alterar múltiples órganos. Y ahí sí estamos hablando de una disfunción multiorgánica, porque esto va a provocar a nivel de todos los tejidos, ¿no? ¿Puedo tener un shock hipovolémico cuándo? Una hemorragia o lo que hemos visto en la clase de deshidratación. Y ustedes van a ver cuadros de deshidratación severa por falta de aporte. Y si ven a un niño en shock hipovolémico, lo que me van a dar es primero un bolo, ¿sí? Y después de ese bolo le harán la hidratación de mantenimiento para la referencia. En el caso de la sepsis, no hay un shock hipovolémico, hay un shock distributivo. Es un tercer espacio, ¿no? Y hay cardiogénico y hay los obstructivos, ¿no? Entonces, hay una combinación o puede ser resultado de varios de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué signos son más comunes? Van en relación a empeoramiento de un cuadro séptico, ¿no? Generalmente. Extremidades frías, acrocianosis, palidez, taquicardia o bradicardia, acidosis metabólica con acúmulo de ácido láctico, ¿no? Y lactato, alteración del ritmo cardíaco, puede llegar a menos de 90 pero sin recuperación, ¿no? Hipotensión. Ustedes probablemente no tengan cómo medir presión arterial en un neonato en un centro de salud. ¿Cómo pueden inducir a que tenga hipotensión? Por el IN capilar, ¿no es cierto? Un IN capilar lento, que puede ser más de 3 segundos. Si es más de 5, ya es un poquito más severo. O sea, indirectamente hay datos que ustedes pueden saber, ¿no? Puede haber letargia al comienzo, pero después puede entrar en estupor o coma, ¿no? Igual, puede estar hipoactivo, pero después ya puede haber ausencia de reflejos arrefléxicos, incluso de reflejos profundos, ¿no? A nivel renal, si hay disminución de la tasa de filtración glomerular, va a haber oliguria o anuria inclusive, ¿no? Con aumento de productos nitrogenados, aumento de la creatinina, si bien es cierto, ya hemos visto eso, que el primer día sobre todo la creatinina está un poquito elevado, pero después del segundo día ya debería estar bajando, ¿no? La urea, creatinina, incluso a valores tan bajos como 0,4 o 0,5 miligramos por decilitro de sangre. Alteraciones a nivel respiratorio, ¿no? Puede haber incluso hasta apneas, el cese de la respiración, trabajo de respiración con tiraje, retracción, quejido, aleteo nasal, disbalances. Niños que, lógicamente, si estamos pensando que están en shock por letargia o distrés respiratorio, pues van a hacer incluso a veces paro cardiorrespiratorio. Dificultad en la alimentación, distensión abdominal, vómitos. A estos niños, siempre preferible cuando me lo refieran, aparte del NPO, tiene que ir con una sonda y una sonda orogástrica que no sea delgadita, ¿no? Porque si no se va a tapar con las secreciones, que sea por lo menos 10 o 12 French de diámetro, ¿no?
Y además también disfunción hepática, ¿no? Las enzimas hepáticas se van a elevar, las bilirrubinas también se van a elevar, ¿no? Si le harían una gasometría, que probablemente tampoco lo puedan tener en muchos casos, una posta como centro de salud, tendrían que ver la acidosis, ¿no? La acidosis metabólica, ver el pH, ver la presión arterial de CO2, presión arterial de oxígeno, el lactato sérico, que ya le digo es un marcador de perfusión tisular, no debe ser más allá de 3. Igual los glóbulos, el hemograma, los recuentos que hemos quedado en 35.000 la primera semana, después estos valores van a ir normalizándose. Hemograma, plaquetas, pruebas de coagulación. Las plaquetas, ya les he dicho, para sospechas es menos de 100.000, si bien es cierto, para hablar de plaquetopenia es menos de 150.000. Pruebas de coagulación, es lógico, va a haber un consumo de los factores de coagulación. Y estos niños tienen sangrados, ¿sí? Y hay muchos factores de coagulación dependientes de vitamina K. Si es un niño que tenga 1 o 2 semanas, por ahí lo que me pueden hacer es ponerle vitamina K, pero no vitamina K a la dosis de recién nacido, al de profiláctico, ¿no es cierto? La dosis de vitamina K para tratamiento de un trastorno de coagulación es 1 miligramo por kilo. Significa que si tiene 3 kilos, son 3 miligramos. Ya no es miligramo nomás que le van a poner, es 1 miligramo por kilo. Pruebas de función renal, hepática, una radiografía, una ecografía, que les pueda ayudar a ustedes para afinar su diagnóstico, ¿no? En el manejo es estabilización. ¿Cómo estabiliza? Evitando las 3 hipos, ¿no es cierto? Oxígeno, glucosa y evitar la hipotermia, si es que hubiera hipotermia, o controlar la fiebre, si es que hubiera fiebre, ¿no? Si es necesario, si me hace una apnea prolongada y es necesario intubar, tratarán de intubar al niño, ¿no? Lo importante en este caso de estabilización o reanimación que decimos de volúmenes es de que ustedes tengan una vía primero. Si es un niño de pocos días, puede que en la primera semana todavía tenga para cateterizar, pero si no, va a ser cateterismo periférico. Y si no hay enfermera en el puesto de salud, tienen que cateterizar. Perfecto. Yo salgo de los casos a los médicos, nos enseñan a operar, a abrir, a intubar, pero aún así, la agujita ahí, no podemos hacer. ¿Por qué? Porque no nos enseñan. Siempre nos hacen como que nosotros siempre vamos a tener una enfermera al lado que nos ayude con el paciente, nos refiero. Y los antibióticos, ¿no? Es básico. Si yo pienso en un shock distributivo, acá ampicilina, gentamicina. Trato de cubrir gran positivo, sí, gran negativo. Siempre la vigilancia antes, durante la referencia. Estos niños delicados deben ser acompañados no por un personal técnico, preferiblemente el médico. Tiene que referirlo, tiene que venir con el paciente. Porque en el camino puede necesitar reanimación, porque en el camino puede necesitar ventilación o intubación. Entonces hay que venir preparado con todo eso, ¿sí? Y monitorizar permanentemente todos estos niños. Reanimación con líquidos, ¿cómo lo haríamos? ¿Está en shock? En bola. Bolero. ¿Cuánto? 20 ml por kilo. 20. En atermo. En atermo. 20 mililitros por kilo. ¿Prematuros? 10 ml. 10. ¿Por qué prematuros 10? Porque son muy Hemorragia susceptibles a intracerebral. los cambios de
presión brusca. Entonces, lo que necesito es un suero salino, isotónico, ¿no? Siempre se dice isotónico, pero no sabemos ahora si es isotónico o no. El operario. No, lo peor es la pista. ¿Quién es el culpable ahora? El operario. El operario, ¿no? Siempre. ¿Por dónde se rompe la cuerda? Por el lado más débil, dice. Es lo peor que pueden hacer una gran empresa que trate de culpar a un operario. Entonces, los de hipovolémico distributivo son los que más necesitan volumen. Antiguamente, lo estoy haciendo cuando yo era residente, tenía un profesor que decía, y sácalo del shock. ¿Y cuándo? No, hasta que lo encharques, decía, ¿no? ¿Qué significa encharques? Que encuentres crépitos en pulmón, que es lo que gestiona. Y se ha demostrado que eso aumenta la mortalidad, sobre todo en distributivo. Una cosa es tratar hipovolemia y otra cosa shock distributivo. Así que en la última que fui a Miami hay un congreso que siempre todos los años vamos de Miami Neonatology. ¿Qué informar? Una vez. Un bolo distributivo. En hipovolémico, uno, si no, otro. Es hipovolémico. ¿Sí? No hay problema, hay que llenar. Pero en distributivo, una vez. No responde. Inotrópico. La segunda vez. Así que ya no es eso, métele otro más y hasta que lo encharque y voy a aumentar la mortalidad. Entonces, una cosa es hipovolémico y otra cosa es distributivo. ¿Sí? Entonces, la administración excesiva de líquidos recién nacidos prematuros se asocia con mayor riesgo de muerte y hemorragia intraventricular. Hay que tener mucho cuidado con prematuritos. En contraste, por ejemplo, un shock cardiogénico, los líquidos pueden ser contraproducentes, ¿no es cierto? ¿Cómo trataría un shock cardiogénico? O sea, una insuficiencia cardíaca. Con diuréticos, hay que hacerlo perder líquidos, ¿no? Que es diferente el manejo de un shock cardiogénico. Utilizar diuréticos y utilizar también un inotrópico. En este caso podemos utilizar una dopamina. Si fracasamos con dopamina, utilizamos una dobutamina, ¿no? Entonces, en sepsis hay aumento de la resistencia, hay que aumentar la resistencia vascular sistémica mediante volumen, si no responde, mediante dopamina o epinefrina. Empezamos con 20 mililitros por kilo y ahí pueden necesitar más, pero en un prematuro, 10 mililitros por kilo. La idea es aumentar la contractibilidad miocárdica, en el caso de la dopamina. En el caso de la epinefrina tengo dos acciones, ¿no? Porque tengo ahí acciones alfa y acciones beta. Entonces tengo aumento de inotrópico y vasoconstricción. Si ya llego a un shock séptico que esté al final, terminal, con insuficiencia suprarrenal, solamente en ese caso le aumentaríamos hidrocortisona. Entonces es un manejo ya casi ya de UCI. Entonces, ¿qué harían ustedes? Dos cosas, ¿no es cierto? Bolo, sáquenlo del shock. Con cloruro, ¿no es cierto? Al 0.9%. Y la otra opción, si tienen dopamina, utilicen dopamina. Nada más quiero. Bolo y dopamina. No vamos a olvidar de la epinefrina, que también lo tengo en la exposición, o la dobutamina, que también lo tengo en la exposición. Entonces, la dopamina
¿En qué lo vamos a utilizar? En shock distributivo, no en un shock hipovolémico. ¿Sí? Ojo, no se van a equivocar. Shock hipovolémico, volumen. ¿Cómo vamos a utilizar dopamina? Dopamina viene ampollas de 5 mililitros con 200 miligramos. Y es fácil en realidad preparar la dopamina. La dosis va de 5 a 15 microgramos por kilo por minuto. ¿Sí? 5 a 15 microgramos. Si yo digo que una ampolla de 5 mililitros trae 200 miligramos, un mililitro, ¿cuánto trae? 40 miligramos. Si yo lo transformo 40 miligramos a microgramos, ¿cuánto sería? 40.000 microgramos, ¿cierto? Sí. No se confundan mucho con las presentaciones, concentraciones. ¿Cómo lo preparo? Preparo 50 mililitros en un Volutrol, pongo ahí, y ¿de cuándo voy a ir? De 5 a 15. Por ejemplo, voy a preparar 10. Muy bien, hago esta, que es digamos, la fórmula. Hay también la fórmula de los 6, ¿no es cierto? Con el mismo esquema de de la cruz, pero esta es la razonable. Para 50 mililitros, ¿cuánto necesito poner a 50 mililitros de dextrosa al 5%? ¿Cuánto de la ampolla? ¿No es cierto? A eso se refiere. Microgramos por kilo por minuto, ¿cuánto quieren? Elijan cualquier. ¿Ah? 10. Ya, 10 microgramos kilo por minuto. El niño pesa 2,500. Pongan ahí 2,5. Constante. 3. Sobre el ritmo deseado. ¿Cuánto quieren que le pase en mililitros por hora? Generalmente lo ponemos. Cuando utilizamos 10, utilizamos 1 abajo. 1 mililitro por hora. Hagan eso. ¿Queda? 10 por 2,5 por 3 entre 1. 75. ¿Cuánto le salió? 75. 75 miligramos. Si 40 miligramos es 1 mililitro, 75, ¿cuánto será? 7 por 1. ¿Cuánto se agarra? ¿Ah? 1. Si 40 miligramos es 1 mililitro, ¿no es cierto? Esa es la presentación de la dopamina. Si 40 miligramos es 1 mililitro, ¿cuánto puedo sacar? 75, ¿cuánto será? 1.19. 1.87. ¿Ya? ¿En cuánto tienen que preparar? En 50. Ya, pues. Con dextrosa al 5. 1.8. Y dextrosa al 5. 48.2. De dextrosa. ¿Y a cuánto le van a calcular que le pase? 1 mililitro por hora. Al pasarle 1 mililitro por hora, ustedes le van a pasar 10 microgramos por kilo por minuto. Si fuera 15, es 1.5. Muy bien. ¿Sabes qué? No le está yendo bien, hay que aumentarlo. 15. A 13 hay que aumentarlo. Por 1.3. ¿Qué haría? A 13 microgramos por kilo por minuto.
El ritmo sería 1.3. Igual. Por favor, ¿me puede prender la luz? Porque acá termino con esto. Otra vez, prende y apaga. Fuerte. Ahí. No, ya estaba bien. Ahí de. ¿Cuántos años? ¿Te perdiste? 2.4 qué? Por, para 50. Ya. ¿Y a cuántos le va a pasar de eso? 1 mililitro. Pero fíjese la otra cosa que hubiera podido hacer por deducción y razonamiento matemático. Solamente modificaban el flujo. Si yo le decía 13, ¿qué hacía abajo? 1.3. Y sin cambiar nada. La misma preparación. Entonces aumentaba, ya le voy a pasar a 13 microgramos por kilo por minuto. ¿A cuánto? En vez de 1, le pongo 1.3 mililitros por hora. Le estoy pasando a 13. Muy bien, mejoró, está subiendo mucho la presión. Vamos a bajar de hacer 8 a 8 microgramos por kilo por minuto. 8 microgramos por kilo por minuto en vez de los 13. 0.8. Y le bajo el flujo. 0.8 mililitros por hora. La matemática es sencilla, cuando uno razona mejor. No tiene nada que ver con la medicina muchas veces, ¿no es cierto? Pero sí, para los que quieran ser pediatras manejamos mucho razonamiento matemático. Pero es sencillo, ¿ya? ¿Sí lo entendieron? ¿Cómo podrían manejar? Esto lo vamos a mañana, el día de mañana. Yo les voy a mandar los 7 casos, como 7 casos clínicos, desde hidratación, todo. Desde hidratación, desde trastornos electrolíticos, desde prematuros, RCIUs y sepsis. ¿Sí? 7 casos. Para que me reflexionen en Semana Santa los 7 casitos. Estos casitos lo discutimos el día martes. Indistintamente, no sé quién lo va a resolver, pero hay unos 7, 8 casos que los voy a mandar con 8 personas de ustedes que me lo van a exponer. Lo único que no sé es quiénes. Al azar. Sorteo. Amigo, cambiaron voluntario. Ya, pues con nota en la actitudinal un par de puntos. Todos van a querer pasar. Muy bien, nos vemos el día martes.